Muy buenas tardes, tenga usted, querido televidente cibernético, y sea usted bienvenido a la edición número 161 de ¿Qué quiere que le diga? Aquí por www.redtv.mx, con su servidor y amigo, ingeniero Enrique Solesi. Sí, muy buenas tardes tenga usted. Y bueno, ya sabe usted que los lunes, estos últimos lunes, no he pasado programa de televisión, pero es el último lunes que descansé antier, y ya el próximo lunes, que será el día 10 de octubre, estaremos con usted en las 3 ediciones semanales. Nada más hoy me he tomado los lunes. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, hasta uno tiene derecho a de repente no estar presente. ¿Qué ha pasado en estos días? En estos sábado, domingo, lunes, martes y bueno, hasta hoy miércoles, 5 días. Pero ya sabe usted, este programa está grabado el día de ayer, el martes 4 de octubre, y pues tratando de llevarle lo último que ha sucedido, lo único que ha sucedido. Lo único que le puedo decir es que hoy contamos con un nuevo gobierno del estado y con un nuevo presidente municipal. Sí, porque el sábado, Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, amigo de un servidor, tomó posesión el sábado en la mañana en el Congreso del Estado como gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Tamaulipas. Sí, ya tenemos nuevo gobernador, afortunadamente, y el viernes en el transcurso del día presentó su gabinete. Hoy ya presenta su gabinete ya más completo de Francisco Javier, con ya subsecretarías y pues muchas de las subsecretarías y gente encargada de llevar el mandato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que será nuestro gobernador por los siguientes 6 años, oiga, 6 años. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Lo único que le puedo decir es cómo terminamos en la famosa deuda de Ogidio Torre Cantú. Y bueno, la terminó con un incremento de como lo dejó Eugenio Hernández Flores, que era todo el anterior. La deuda de Manuel Clavazos Lerma, de Tomás Yarrington, prófugo de la justicia mexicana, de cómo se llama, de Eugenio Hernández Flores. Pues Eugidio la duplicó, oiga. 1096% la subió en sus 6 años de desgobierno en Tamaulipas. Y bueno, por esas razones, oiga, el PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rompió la hegemonía que tenía el PRI en Tamaulipas. Y se fueron los del PRI, del gobierno del estado de Tamaulipas. Y terminamos el sexenio con los tamaulipecos totalmente incrédulos de que hayan disminuido los delitos. Pues sí, no han disminuido, oiga. Estamos a como estábamos antes, durante los 6 años de desgobierno de Ogidio Torre Cantú. Terminando diciendo otros baños de sangre, hubo otro baño de sangre, ¿qué quiere que le diga? Y estiman las gentes que hay 80,000 desaparecidos en Tamaulipas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos, oiga. Se me hace elevada la firma que sean 80, la cuenta que sean 80,000, pero es bastante grande. Y ese es de los problemas que Francisco Javier García Cabeza de Vaca tendrá que atender, oiga. Y lo atiende desde el primer minuto. Porque el gobernador presentó 16 acciones inmediatas a realizar. Eso fue el sábado. El sábado, allá en Ciudad Victoria, ante el Congreso de la Unión, presentó 16 acciones inmediatas. También sentenció Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que no habrá borrón ni cuenta nueva. Pues no puede haber borrón ni cuenta nueva después de que 1096% subió la deuda Ogidio Torre Cantú
de los tamaulipecos, porque no es del gobierno, es de todos los tamaulipecos este incremento, pues incrédulo, pues nos quedamos con el ojo cuadrado y por lo tanto, si los tamaulipecos estamos con el ojo cuadrado, imagínense cómo estará el don Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la hora que recibe las cuentas. Pues por la calle de la amargura, oiga, ¿cómo le va a hacer? Ese es el gran problema, pero ahorita atendemos eso. Tengan la seguridad de que cumpliré. Eso fue lo que dijo Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y le creemos por lo siguiente, oiga. Sabemos que en el 2018 es un año muy complicado y donde está en juego la presidencia de la República, si otra vez se van a cumplir dentro de 2 años y 2 meses menos 5 días, pero se va a cumplir que ya se vaya Peña Nieto y la pugna para sacar esto adelante es que los del PAN van a querer que llegue el PAN. Los del PRI, pues ahí le van a pedir a Diosito, que a la Virgen de Guadalupe que les haga el milagro para que se quede uno del PRI. Los del PRD, pues ahí andan. Y Morena, pues ahí con sus problemas. Entonces la única solución que tiene el PAN, que tiene Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como bien lo definió Josefina Vázquez Bota, es hacer buenos gobiernos, oiga. Y eso es lo que le toca a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hacer un buen gobierno en estos 2 años, que serán claves para la sucesión presidencial. ¿Qué es lo que sigue, oiga? En el 2017 está el cambio de algunos gobiernos de los estados, el principal es el gobierno del Estado de México, que ahí está involucrada Josefina Vázquez Mota, o que la quieren mandar al Estado de México para los jerarcas panistas quitársela de encima en quién será el candidato del PAN. Pero así están las cosas, entonces hay que tener sensibilidad, oiga. Y lo he dicho por escrito, oiga, porque lo escribí el lunes, lo escribí el sábado. Todos tenemos que cooperar con el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque hay una alternancia que se dio. Y esa alternancia tenemos que aprovecharla, oiga, como tamaulipecos que son, sobre todo por cómo anda el gobierno de Enrique Peña Nieto, oiga, que es una vergüenza. Al rato lo atendemos, pero primero vamos a atender Tamaulipas, luego vamos a atender al señor Jesús de la García del Guante, y aún todavía no termino con, ¿cómo se llama?, con lo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y finalmente dice Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien la hizo la va a pagar, oiga. Y la deben de pagar, porque no es justo que Ovidio se vaya a disfrutar de su mansión, su palacio de 340 millones de pesos, que claro que están incluidos en el 1096% de incremento de la deuda, y no es justo, oiga. Y podemos esperar la justicia divina, pero llegará, quién sabe. Entonces, el presidente Peña Nieto mandó un tuit donde le desea éxito a Francisco Javier Cabeza de Vaca. Bueno, es un éxito ofrecido nada más de la boca para afuera, porque claro que no quiere que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca le vaya bien, al contrario, quiere que le vaya peor que a él, a Peña Nieto. No se vale eso, señor Peña Nieto. Y finalmente, en uno de los compromisos, entre los 16 compromisos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el más importante es el de seguridad. Son varios puntos que atiende ahí. Chéquelos ahí en la, ¿cómo se llama?, en la columna de ahí de lunes de un servidor, y ahí vienen varios de ellos, sobre todo lo que es porque se llamó la columna Compromiso, Seguridad. Y ese fue el compromiso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y les dice otra vez, ya llegó el nuevo gobernador. Sí, ya llegó el nuevo gobernador. Y voy a hacer las acciones necesarias para establecer la paz en Tamaulipas. ¿Qué es lo que queremos los tamaulipecos? Paz y prosperidad para este estado, que bastante sufrió 6 años de Ovidio Torre Cantú y 4 años que llevamos con Enrique Peña Nieto, y que desgraciadamente pues quedan todavía 2 largos años más a Peña Nieto. Y luego declaró Francisco Javier que la deuda estatal
ata de manos al gobierno para maniobrar. Y es cierto, oiga. Primero hay que atender la deuda, porque si no, pues ya ve, todos dicen que no sirve el gobernador, porque no cumple. Bueno, hay que atender la deuda, esa que nos dejó Egidio, y que Francisco Javier tiene que examinar con lupa esa deuda que deja Egidio Torre Cantú, porque lo que no es correcto, no es correcto. Y lo que se robó él, no tenemos por qué pagarlo los tamaulipecos, oiga. Y peor, si ata de manos a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues nos ata de manos a todos, oiga, al progreso de Tamaulipas. Sí, señores, que no lo quieren entender, hombre. Ay, Diosito. Y volvió a reiterar Francisco Javier que ni impunidad ni corrupción habrá en su gobierno. A diferencia de los gobiernos del PRI, donde la impunidad, la corrupción y la violencia, pues es algo que tenemos todos que aguantar. Seguridad Pública, el nuevo director de Seguridad Pública reconoció que los 3,000 policías no son suficientes. Pues tenemos diciéndoselo todos los días, hombre. No son suficientes 3,000 pesos para 3,000 policías para 42 entidades, para 42 municipios. Multiplíquelo. No jala, divídalo. No jala, no es suficiente. Por eso la inseguridad sigue estando en boga aquí en Tamaulipas. No se vale. El Estado prometió apretarse el cinturón. Y bueno, pues no les queda de otra a Francisco Javier. Ahí está, donde, están atados de manos, porque hay que cumplir los compromisos y hay que sacar adelante lo que es el Estado de Tamaulipas. Qué cosas, oiga. Pacificar a Tamaulipas es el principal objetivo del gobierno del Estado. Y lo aplaudimos seriamente ese compromiso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo primero que necesitamos es orden, es que termine la violencia, que termine la inseguridad en este estado de Tamaulipas. Trabajo entre sociedad y corrupción eliminarán la corrupción e impunidad en Tamaulipas. ¿Sí? Tenemos que, Francisco Javier, tú tienes que agarrar a la sociedad tamaulipeca y ponerla de tu lado. Y nosotros, tamaulipecos, tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que trabajar junto con Francisco Javier García Cabeza de Vaca para lograr que este Tamaulipas pueda florecer, pueda progresar, que es lo que necesitamos. No puede haber un divorcio como lo existió entre Egidio y la sociedad. Tiene que haber una comunión total entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su gabinete y la sociedad tamaulipeca. Se requiere, la requerimos urgentemente y yo no sé usted, pero nosotros desde aquí se lo dije en la columna, que me ha llevado muchas críticas de mucha gente, ¿ga? Pero no importa, ¿ga? Lo que necesitamos es trabajar de la mano gobierno y sociedad. Porque todos formamos parte de la sociedad tamaulipeca, todos los tamaulipecos formamos parte de la sociedad tamaulipeca y todos tenemos que estar agarrados de la mano con el gobierno del Estado para que esto florezca, para que haga progreso en Tamaulipas y olvidarnos, pues hombre, tenemos que hacer algo, oiga, ¿qué es lo que lo digo? Y lo dije, lo escribí en blanco y negro, que tenemos que apoyar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y apoyarlo seriamente, porque para poder tener bienestar social tenemos que tener un gobierno que se preocupe por su gente. Ahora dirán unos, como muchos me lo dijeron, bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos, oiga, eso está por dejar. Pero acuérdese, a todos los políticos de parte de un servidor se les dio su luna de miel. Desgraciadamente los políticos del PRI no aprovecharon su luna de miel y se tiraron a agarrar a puños, chinelas, como si no hubiera mañana. Y ese es el problema. Ahora vamos a ver el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo vamos a apoyar, le vamos a estar al lado de él. Gústele si no les guste a muchos de nuestros críticos. Vamos a ir al primer corte comercial, regresando, vamos a atender el cambio que también se dio en Matamoros y donde a diferencia de PAN por PRI, ahora tenemos PRI por PAN.
en Matamoros. Pero regresamos en un momento.